Miren nada más cómo está en serio la inseguridad en la Ciudad de México y no las tonterías que dice Lady Rebsamen y que presume, miren, logramos la reducción del tal y cual delito, nuestro modelo es exportable a todos los estados del país. Falso. Hubo un seminario, el seminario de violencia y paz, aquí está su cuenta de Twitter, seminario sobre violencia y paz, del Colegio de México, y una doctora, Elena Azaola, presentó un estudio bastante interesante que contradice completamente todo lo que ha venido diciendo Lady Rebsamen. Este es un pequeño resumen que hizo Elia Almanza, yo me di a la tarea de escucharlo, está muy interesante. Ahorita les dejo la participación de esta doctora porque los datos son apabullantes. Dice Elia Almanza, hoy la doctora Elena Azaola presentó en el seminario de violencia sobre violencia y paz del Colegio de México un estudio que revela que las desapariciones en la Ciudad de México aumentaron un 400% y que son las mujeres jóvenes quienes están en mayor riesgo. Creo que es un diagnóstico muy valioso. Otros datos. De 2019 a 2023 se tiene registro de 7.588 personas desaparecidas. 43% son mujeres, una proporción del doble en comparación con el promedio a nivel nacional de mujeres, Han sido inhumados 3.300 cuerpos de las fosas comunes. En promedio diario, 2.4 personas son llevadas a estas fosas comunes. El mayor número de personas desaparecidas residían en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, mientras que en proporción con su población, las alcaldías que cuentan con mayor número de personas desaparecidas son Cuauhtémoc, de nuevo, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Esto refleja que, lo dice la doctora, ahora la escucharán ustedes, que el riesgo mayor lo tienen las personas más pobres, o sea, son más vulnerables. La gente rica sí desaparece, pero no tiene tanto riesgo como tiene la gente pobre. Bueno, continúo. El estudio identificó nuevas modalidades del origen de la desaparición. Encienden las alertas, la cooptación de jóvenes a través de redes sociales y las plataformas digitales, ya sea para reclutarles al crimen organizado o bien para otros fines como la trata. Resaltó que este incremento se da cuando se supone hubo una baja drástica en los homicidios, por lo que cuestionó, ¿no es preocupante y no es para ocupar todas las capacidades del Estado para dar con el paradero de esas personas? Wow, la verdad está muy interesante. Pónganle atención a los datos que presenta esta doctora Elena Azaola, que bien vale la pena para que pues no se dejen engañar cuando Lady Rebsamen dice que en la Ciudad de México las cosas van muy bien y que la gente es feliz, feliz, feliz. También quiero decir que ciertamente el tiempo me es muy breve, de manera que aquí, solo puedo presentar de manera muy esquemática resultados de un estudio que es bastante complejo, porque se basa en la consulta, como digo, de varias bases de datos que aquí no puedo mostrar con detalle, solo pues tengo que hablar de las conclusiones principales. ¿Cuáles son las preguntas que me hice para realizar este estudio y qué intento medio responder? Porque desde luego que este es un tema donde quedan ciertamente más dudas que respuestas. Pero bueno, las preguntas que me planteé fue ¿por qué desaparecen? ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidos hay? ¿En dónde están? ¿Quiénes son las personas que más desaparecen? ¿Cuáles son los obstáculos para poder encontrarlas? ¿Y qué podría ayudar a su localización? En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué desaparecen? Esto es como una manera que es importante comenzar a categorizar diferentes tipos de desaparición, patrones que podamos observar. Entonces, lo primero que hay que decir es, antes de 2009, hay un montón de razones por las que las personas pueden desaparecer. Por solo mencionar unos cuantos ejemplos, podríamos decir que una persona desaparece, por ejemplo, porque está huyendo de la justicia, no quiere ser localizado, porque está huyendo de un ámbito
ámbito familiar donde hay violencia tampoco quiere ser localizado, pero en muchos casos también las personas desaparecen, y esto sí está bien documentado en la literatura internacional, sobre todo porque en su entorno familiar alguien les ha quitado la vida, las ha enterrado y no quiere que su cuerpo aparezca ni su responsabilidad. Esto por poner algunos ejemplos rápidamente. Pero después de 2009 comenzamos a ver un incremento brutal, verdaderamente descomunal, en el número de desaparecidos, digamos, paralelamente a la guerra en contra de las drogas. Entonces comienza a haber un montón de desapariciones forzadas, que son aquellas que comete alguna autoridad, o bien por particulares, que son las que muchas veces cometen los grupos criminales, o bien en enfrentamientos entre ambas, y de allí en esos enfrentamientos y esas sepulturas y todas esas fosas clandestinas. Sin embargo, hay que decir que en la Ciudad de México el escenario es distinto a lo que ocurre en el resto del país. En el resto del país esto es lo que, digamos, abunda a partir de 2009, y esta es la pertinencia, la importancia de estudiar un caso como el de la Ciudad de México, que se comporta distinto en el tema de desapariciones. Lo que vemos de manera ahora también muy reciente son nuevos tipos de desaparición, y estos nuevos tipos de desaparición son los de jovencitos o jovencitas que son captadas a través de las redes sociales o a través de juegos, y son llevados ya sea para reclutarlos para grupos del crimen, ya sea para trata de personas, que eso ya existía desde antes, siempre ha existido, por decirlo de alguna manera, pero hoy utilizan nuevas formas tecnológicas para captar, para seducir, para engañar a chicas y llevárselas. Y un fenómeno también muy reciente que está ocurriendo en la Ciudad de México y en otras ciudades grandes del país son estas desapariciones transitorias, que aunque no se tiene del todo claro, puede ser que sí, que hay veces que se fueron porque estos chicos y chicas se disgustaron en su casa. Muchos de los ministerios públicos narran que una gran cantidad de chicos huyen de su casa porque sacaron malas calificaciones, temen que los van a regañar, a la chica porque no la dejan salir con el novio, en fin, por un montón de razones, pero estos son rápidamente, la mayor parte de las veces, pues desaparecen por un día o dos y vuelven a aparecer. Pero hay otros que no, que como dije, son asesinados, y vemos una violencia brutal y exacerbada en todo el país hacia las mujeres y las niñas, y estas sí son cosas que tendrían que alarmarnos gravemente, tendrían que convocarnos a entender esta clase de fenómeno que no hemos entendido. Aquí lo que es muy importante señalar es que estos diferentes tipos de desaparición que dije, los que van antes y los que van más recientemente, se van sumando, y es por eso que tenemos estos grandísimos números de desaparecidos, porque los tipos anteriores siguen existiendo y se van sumando nuevos tipos como estos que señalé. ¿Cuántos desaparecidos hay? Esto sería muy complejo mostrarlo, solo voy a hablar de los números más gruesos. Bueno, siempre hay que tener cuidado que se comparen los mismos periodos, porque uno podía entrar, esto ya no está disponible, el registro en la Comisión Nacional de Búsqueda, pero uno puede comparar los datos que dice el Registro Nacional de Búsqueda o que decía sobre la Ciudad de México con los de la Comisión Local. Entonces, recordar que la Comisión Nacional de Búsqueda decía que de 1964 a 2023, para el mes de mayo, se sumaban 112,000 personas desaparecidas a nivel nacional. Y de acuerdo con esta misma fuente, en la Ciudad de México, de 1990 a 2023 eran
11.500. Pero si acotamos esto a los últimos 4 años, como nosotros lo hicimos, ¿y por qué lo hicimos? No porque coincida con un X periodo de gobierno, sino porque es el momento en que surge la Comisión Local de Búsqueda y la Ley de Búsqueda en la Ciudad de México. De 2019 acá, entonces, según la Comisión Nacional, había 7.588 personas desaparecidas, 57% de los cuales eran hombres y 43% mujeres. Aquí hay un dato sumamente relevante y preocupante. En la Ciudad de México sí se distingue del resto del país, porque en la Ciudad de México hay casi el doble en la proporción de mujeres desaparecidas que en el resto del país. Es decir, en el país, solo del total de personas desaparecidas, 25% son mujeres. En cambio, en la ciudad, esto ronda entre 43, 45, otra vez según la fuente que se consulte, porque desafortunadamente esto es lo que pasa. Cada fuente tiene datos distintos por distintas razones, porque se alimentan de bases de datos distintos, porque toman periodos distintos, en fin, podríamos perdernos en las cifras y me importa más dejar algunas ideas claras que algunas cifras. Pero bueno, vamos a decir que por su parte la Fiscalía también tiene sus propios datos y de acuerdo con estos, entre 2019 y hasta mediados de 2023 han desaparecido en promedio 5.484 personas cada año. Hay que decir que a la Fiscalía llegan diario el reporte de 20 personas desaparecidas, la gran mayoría de las cuales son como las que señalé, que se encuentran en las primeras horas, pero hay algunos otros casos que permanecen, pero esto seguramente nos los va a explicar Emiliano, quien viene de la Fiscalía. Con respecto a dónde están, por supuesto que en muchos casos se desconoce, pero hay otros en que sabemos que pudo haber ocurrido un accidente en la calle o incluso una muerte violenta, un homicidio, y los familiares no logran dar con él. La persona llega al servicio forense y si no lo reclaman los familiares, se va a la fosa común. Sabemos que esto sí ha ocurrido también. En todo el país sabemos que hay 53,000 cuerpos que se hallan en las fosas comunes, es decir, se hallan en manos del Estado y el Estado no ha podido o no ha tenido la voluntad, depende del caso, de identificar a esos cuerpos, porque muchos de esos pueden ser las personas que se están buscando. Lo que sabemos es que en la Ciudad de México, entre 1956 y 2022, se tiene registro de 18,000 cuerpos que fueron llevados a la fosa común. Pero otra vez, como lo que nos interesa es captar el periodo de 2019 a 2022, hay que decir que en este periodo 3.309 cuerpos han sido llevados a la fosa común. Hay que darnos cuenta de este drama. Esto significa que 2.4 personas han sido llevadas diariamente a la fosa común durante este periodo de 2019 a 2022. Algunas veces, inclusive, hay personas que han sido identificadas y no fueron reclamadas por sus familiares, pero muchas otras sin identificar. Pero como también ocurre que muchas personas, como dije, han muerto de manera violenta, me di a la tarea de indagar el tema de los homicidios en la Ciudad de México, porque varios investigadores e investigaciones han hecho llamar la atención por este contraste. Mientras los homicidios parecen haber ido bajando en picada, las desapariciones parecen haber ido, no parecen, estas sí están registradas, incrementado notablemente. Y aquí lo único que hay que decir es que después de analizar con todo detalle las bases de datos del servicio forense,
del INEGI y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, los datos sobre homicidio no coinciden en ningún caso. A veces, como sabemos, porque proceden de fuentes distintas. Unos se alimentan de carpetas de investigación de las fiscalías, otros de los certificados de muerte, pero aún solo comparando aquellos que se alimentan de los certificados de muerte, las cifras no coinciden. Hay un enorme número, por decirlo de alguna manera. Mientras el servicio forense dice que en los últimos años no tiene claro si se cometió un homicidio en 151 casos, INEGI dice que a pesar de que hay una autopsia que dice que es un homicidio, INEGI dijo que en 4.487 casos no sabe si hay un homicidio. En conclusión, yo no pretendo adivinar, solamente digo lo que encontré, y lo que encontré a mí me lleva a la conclusión de que no sabemos cuántos homicidios se han cometido realmente en esta ciudad. Lo que tenemos claro es lo que está en esta gráfica, un incremento de 400% en el número de desaparecidos si tomamos en cuenta los datos de la Comisión Local de Búsqueda, que, como dije, comenzaron en 2019. 400%, porque cuando inició esa comisión en el año 2020, realmente, hasta ahora, bueno, ahora no, ahora también este registro dejó de ser público, lamentablemente, estaba en su página. Sí, sabemos que ahora hay como un esfuerzo, y un esfuerzo loable, diría yo, de realmente checar si algunas de esas personas que están en el registro de desaparecidos han sido encontradas, y es posible que sí, que algunas hayan sido encontradas. Pero lo que sería preocupante es que lo que prevaleciera fuera como el deseo de hacer bajar los números para que no parezca que hay tantos desaparecidos. Yo creo que debe hacerse un esfuerzo serio, consistente, para analizar estos registros y estas contradicciones. Pero bueno, aún suponiendo que sí se hubieran reducido los homicidios, yo creo que una pregunta sustantiva que tenemos que hacer, ¿no?, a las autoridades de la ciudad y a los ciudadanos todos que habitamos en esta ciudad, aun cuando los homicidios hubieran bajado, ¿no es de preocupar que las desapariciones se hubieran incrementado? ¿No es para empeñar todos los esfuerzos y todas las capacidades del Estado para dar con esas gentes? Y aquí, pues bueno, vamos a pasar muy rápidamente a ver cuáles son las características de las personas que desaparecen. Primero, en cuanto a las alcaldías donde hay más desaparecidos, son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Pero como sabemos que estas alcaldías son las de mayor población, ponderando con la población, resulta que las alcaldías que tienen más número de desaparecidos son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Tláhuac. Sería importantísimo que las alcaldías también se fueran sumando a este esfuerzo de entender en cada localidad qué tipo de desapariciones prevalecen. Apenas estamos yendo inmersos en esta cuestión, lo fundamental que es hacer análisis de contexto, saber en qué contextos, qué facilita que haya cierto tipo de desaparición. Y las alcaldías van apenas comenzando a tomar alguna idea sobre esto, pero pues bueno, ya he dicho, la comisión es muy reciente y todo esto va caminando pues despacio. De acuerdo con el sexo, fíjense ustedes, como dije, según los datos de la comisión local, 55% son hombres, 45% son mujeres, pero una conclusión fundamental:
en la Ciudad de México. El grupo de mayor riesgo y el más vulnerable son las mujeres de entre 12 y 24 años de edad. Si sabemos esto, urge tomar medidas políticas de prevención, alertar, en fin. En cuanto al nivel de escolaridad, esto era las alcaldías. Vamos a esto, el sexo, y ya lo dije, y a la escolaridad. Ahí lo podrán ver, no lo leo, no me da tiempo. Lo que se puede concluir de eso es que estas personas que desaparecen en general tienen una escolaridad menor en relación con el promedio en la ciudad, de manera que sí deja ver que hay un mayor número de personas desaparecidas con cierta vulnerabilidad. No quiero decir que personas de sectores altos no desaparezcan, pero no son las más. Las más son personas vulnerables. También hay que decir que de acuerdo con los datos de la comisión local, 64% de las personas recientemente reportadas como desaparecidas fueron encontradas y 36% permanecen desaparecidas. 90% fueron encontradas con vida y 9% sin vida. Bueno, aquí otra cosa que apenas muy brevemente me da tiempo de mencionar. También una de las cosas que ha ocurrido hasta ahora es que a pesar de que la ley marca que existe un sistema de búsqueda del que forman parte varias de las instituciones de la ciudad, donde está desde la policía, el DIF, la comisión de búsqueda, la fiscalía, el servicio forense, etcétera, no siempre han actuado de manera coordinada. Cada una tiene su propia base de datos. Ahora a mí me alienta mucho pensar que cada día vemos una mayor coordinación. Falta muchísimo, pero apenas necesitamos una sola base de datos, como existe en cualquier país desarrollado del mundo, una sola base que en tiempo real nos diga quién desapareció y que en tiempo real todas esas autoridades busquen. Eso sería básicamente, porque no quiero traspasar mi tiempo. Muchas gracias.